aquí conmigo Becky Villos, activista, y la abogada defensora de los derechos humanos, Rosalinda Pimentel, para que hablemos de esta iniciativa de la presidenta sobre el feminicidio. Oigan, primero, Becky, Rosalinda, pues gracias por estar aquí, Becky, Rosalinda. Gracias. Bienvenidas al Macanazo Informativo. Muchas gracias. Oye, Becky, que ahorita que estábamos diciendo víboras, dijiste víboros. Sí, es cierto. Claro, ¿no? Oigan, a ver, pues quise armar esta mesa para que hablemos un poco de esto, para que también para la gente sea digerible o al menos que lo entienda más, ¿no? Porque la presidenta presenta esta iniciativa pues como una herramienta para combatir la impunidad. Pero yo quiero saber, y quizás tú me digas antes, Rosalinda, ¿qué cambia realmente con respecto a lo que ya existe? Ok, eso es un panorama diferente, ¿Okay? y diferenciado también, que son dos temas en el derecho muy importantes. Una, hablamos de que actualmente tenemos un tipo penal. Un tipo penal es una tipología que expresa específicamente qué acción se comete para cometer un ilícito o una conducta antijurídica que llamamos hoy feminicidio, ¿no? Y qué características debe de tener. Y sobre todo, hablábamos de un protocolo para investigar las muertes dolosas, las muertes violentas de las mujeres, incluyendo aquellas que pudieran parecer o que pudieran ser un suicidio, ¿no? Okay. Y que justamente habla de una serie de circunstancias que pudieron llevar a estas mujeres a tomar estas decisiones. Pero también habla de características específicas que tiene que tener. Hoy a lo que nos enfrentamos es a una legislación que habla justamente de reparar, de atender, de subsanar y sobre todo de generar herramientas para que las mujeres tengan acceso a la justicia y sobre todo algo que hemos hablado mucho, las que nos hemos dedicado a la defensa de derechos humanos, a la hechura de leyes, es a tener circunstancias para el ejercicio de derechos y más precisamente para el acceso a la justicia, para las que ya no están, o como es el caso de muchas compañeras que son sobrevivientes, porque justamente cuando hablamos de sobrevivientes o hablamos de feminicidio en grado de tentativa, se desestima muchísimo, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el caso de Abril Pérez, en donde era un feminicidio en grado de tentativa, se desestima por completo la violencia y sobre todo el riesgo inminente que había en su vida, y después pues terminan culminando el hecho, ¿no? O como pasó con nuestra propia compañera Becky conmigo. O con otras compañeras que después de ser víctimas de una tentativa se convierten o nos convertimos en defensoras de derechos humanos, derivado de justamente una serie de inconsistencias y una serie de violencias institucionales, porque entendamos algo. Algo que nos ha dicho Rita Segato en muchas circunstancias, ¿no? La pedagogía de la crueldad, esto de ver a las personas como objetos, como seres que no tenemos la calidad de personas, hace que sea natural y normal pensar que, como siempre ha sucedido, y es lo que nos dicen siempre, ¿no? Pero eso siempre ha pasado. Sí, en efecto, siempre ha pasado. Y antes se disculpaba, ¿no? Sí, era pues, un crimen por ¿no? honor, o era, ¿cómo se llama? Por un crimen inflamante, etcétera. Y entonces el señor que había cometido un acto de locura, decían los jueces, pero ya no lo va a volver a hacer, ¿no? Aunque después de analizar varios patrones veíamos que era un hecho recurrente, que ellos cuando ya no querían a una pareja en su vida, podían incluso recurrir a este acto vil y deleznable y deshacerse de esa persona, ¿no? Y ya como un objeto más, como si fuera una silla o una taza que ya no quieren utilizar. Entonces, justo en esa lógica, hoy cambia la dinámica porque se convierte en una legislación completa, ya no complementaria de un manual de procedimientos penales o Código Código Penal Federal, sino se convierte en una legislación y que se nutre mucho de leyes como la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, como la Ley General de Víctimas y otras tantas normativas que nos ayudan a decir, a ver, sí, existe una víctima, tiene derecho a la justicia, a la verdad, porque eso también es muy importante. Muchas de las víctimas de feminicidio
ni siquiera se esclarece qué fue en realidad queda lo que claro qué sucedió. pasó. Por ejemplo, como el caso de la hija de Irinea Buendía, ¿no? ¿Cómo se llama? Mariana. Mariana, Lima, Mariana bueno. Lima Buendía, que justamente tiene que llegar un proceso durísimo y gravísimo durante muchísimas instancias, incluso recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le digan al Estado mexicano, tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Como esta sentencia de Campo Algodonero y otras tantas estrategias que hemos ido construyendo. Que también eso tiene que ser visible, ¿no? Que las estrategias y las legislaciones que tenemos las hemos ido construyendo nosotras, ¿no? Sí. De la mano de las víctimas, de la mano de nosotras como activistas, pero que es muy importante lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Que la presidenta de la República diga el feminicidio es un crimen deleznable con el que no estamos de acuerdo y que además de todo lo tipificamos como tal y además de todo le damos la gravedad que requiere, ¿no? Decir 70 años y que se tenga que homologar en toda la República Mexicana y que además de todo sean los mismos criterios para todos y no sea como sucedió en un principio, ¿no? Que el tipo penal cada quien lo tropicalizó a su criterio y muchos pues temas en donde la misoginia, la invisibilización de la violencia hacia las mujeres no permitía que realmente se tipificara de manera adecuada un crimen feminicidio. Oigan, y que aparte esto enfrente resistencia es aún más escandaloso. En Becky, efecto. yo quiero ir contigo, ¿no? Como sobreviviente de un feminicidio, de una tentativa de feminicidio, perdón. ¿A qué te enfrentaste? A la negligencia institucional, a la violencia institucional, a la invalidación. Me he venido enfrentando a muchas situaciones en donde se nulifica mi testimonio incluso, y como no entro en el contexto o no entro en ese estereotipo de víctima buena, me ven por la calle o me ven dando talleres de kit forense y me dicen, es que ya no te ves tan mal, es que no te ves víctima. Es que saliste adelante, ¿cómo puedes ser víctima? Exacto. Entonces, como una construye, en mi caso, empecé a tomar mis heridas y a construir mi proyecto de vida, a seguir mi proyecto de vida y diseñé este proyecto de víctima a víctima. Entonces, a mí pues ya no se me ve como víctima, sino como sobreviviente, me dan el término. Y es lo que me he venido enfrentando. Ahora con lo que mencionan de la presidenta, pues me llama la atención porque ya somos observadas, somos tomadas en cuenta y sobre todo incluso hasta en el marco, en el contexto forense. En el contexto forense también estoy observando que introducen mucho esta parte de que ya las áreas específicas ya se van trabajando. Lo que sí vería yo es que necesitarían a lo mejor un poco de más presupuesto, más personal, para que esta homologación ayude, porque creo que ahora el foco también ya es la investigación, ya tiene que ver con la parte de medicina forense, genética forense, antropología forense, en donde ya el área de intervención ya va tomando también un foco importante en esta cuestión de feminicidio. Ya, cuéntanos un poco del kit forense que diseñaste. Híjole, el kit forense pues es un dispositivo que he venido trabajando desde el 2021. Lo diseñé porque empecé a ver necesidades, empecé a ver algunos sesgos y empecé a notar que las autoridades están rebasadas en cuanto a la crisis de desaparición en nuestro país. Como en este caso, que ya somos 40 desapariciones diarias y no es que más. Tenemos alrededor de 12 o 14 feminicidios diarios y que todavía actualmente varios de algunas de las instituciones todavía tratan de esperar las 72 horas para poder levantar una alerta de género, una alerta por desaparición, perdón. Entonces, este kit lo diseñé porque yo acompaño víctimas de desaparición, víctimas de feminicidio. Me hermané con ellas y pues soy parte de esta lucha. Estoy en varias colectivas, colaboro con ellas, les doy talleres a las víctimas de desaparición para poder ayudar en su búsqueda, para que ellas no intervengan en la cadena de custodia y aprendan a que vamos respetando cadena de custodia y pues se da el kit forense como una integración de varias técnicas, de diferente metodología que te va a ayudar como herramienta para poder buscar a una persona de manera inmediata. Esto es para corta y larga data, no solamente para corta. ¿Y qué recepción ha tenido este kit forense con las autoridades? Las autoridades, pues muy poco.
La verdad es que la sociedad es quien me ha venido arropando y quien me ha solicitado los talleres. Las colectivas feministas son las que me han solicitado, colectivos de búsqueda son quienes me buscan para darles los talleres tanto de antropología física, inhumación clandestina y kit forense. Son los interesados o las interesadas son quienes buscan, la verdad. Becky, ¿a qué te enfrentaste tú, ¿no? Al sobrevivir a un feminicidio, a la hora de denunciar? O sea, quiero saber eso para saber ahora a qué, ¿no? Con estos cambios, a qué se va a enfrentar una víctima. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, que ahora en el caso de, bueno, es que me enfrenté a una cuestión de invalidación, negligencia, porque no se me levantó la denuncia. En este caso el Ministerio Público que me atendió me dijo que los perdonamos. Me dijo, no, damita, no te preocupes, luego lo perdonan. Ajá. Sí, esta parte de que te revictimizan y todavía la cantidad de misoginia cargada ahí en los servidores públicos, nada de perspectiva de género, nada de perspectiva victimológica y mucho menos mis derechos humanos no fueron. He sido violentada desde niña y creo que, como les comentaba, ¿no? El feminicidio viene siendo una cascada de violencia tras violencia tras violencia a muchos de nuestros derechos. Y creo que el feminicidio tiene un trasfondo que también viene de casa y viene desde la escuela. Hay que trabajarlo también ahí. ¿Hoy tu victimario está preso? No, está libre. Está libre y pues yo en peligro porque yo no sé si va a regresar a acabar lo que empezó. Pero además algo que es muy importante de evidenciar es que justamente por más leyes que tengamos que sean eficientes, como puede ser esta herramienta, lo que necesitamos es cambiar el foco, ¿no? Y tener personas en las instituciones que realmente tengan interés por la verdad, por la justicia, por atender con perspectiva de género, porque esto de lo que nos habla Becky es un tema repetitivo. Y nos ha pasado en muchísimos de los casos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita recuerdo también el caso de Diana Velázquez Florencio, que justamente, ¿no? También ahí entra mucho el kit forense, que si se hubiera tenido un kit forense, muy probablemente a Diana se le hubiera encontrado muchísimo más rápido y su madre y su hermana no hubieran vivido todo lo que han vivido. Por años. Y que incluso ahorita Laura ya no está con nosotras, hoy su hermana en esta búsqueda de justicia también pierde la vida, como le ha pasado a muchísimas familias, ¿no? Entonces, estas circunstancias de la violencia institucional, la revictimización, la criminalización, porque termina siendo tú a quien enjuician, a quien observan, a quien desmenuzan, para saber qué hiciste tú para merecer, ¿no? Estos castigos. Llegamos con médicos forenses que le dicen a la señora que llega golpeadísima o en calidad de bulto prácticamente y le dicen, ¿qué hiciste para que te hicieran eso? Como si hubiera una justificante para que alguien te tocara un cabello, ¿no? Y se mereciera esto. Entonces, justamente tenemos esto de la crueldad y la violencia como un acto de pedagogía que se convierte en una política pública no escrita, pero que se ejecuta en los hechos, en todo momento, en todas las instituciones y en todas las instancias, y que además de todo se convierte en una forma de desestimar y desincentivar a las mujeres a denunciar. Y por eso hoy tenemos las cifras que tenemos, porque tenemos cifras obscuras en donde muchas mujeres ni siquiera saben, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Becky, lo que hacen es hacer una tipología que no tenía nada que ver con el tipo penal que tenían que haber abordado, que era la tentativa feminicidio, el feminicidio en grado de tentativa, sino por lesiones o por violencia familiar. Exacto. Y nos pasa muchísimo. Y cambia completamente, total, ¿no? y absolutamente. O sea, cambia totalmente la sentencia y demás. Ahora, con esto que esta iniciativa de la presidenta, si se sigue así, sí va a cambiar por completo la manera en que se juzga esto. Tendríamos una herramienta mejor diseñada, pero no se cambia si no cambiamos las circunstancias en las que hoy, por ejemplo, las fiscalías atienden, ¿no? A mí me viene mucho a la cabeza el caso de Norma Patricia Ayala, esta enfermera que es víctima de un feminicidio saliendo de su casa, ¿no? Y a manos de alguien a quien contrataron para ultimarla y que fue toda una célula delictiva alrededor del proceso. Entonces, justo que seguimos en la búsqueda de justicia, seguimos teniendo que
a orillar a las autoridades a actuar y que toda la investigación que se ha hecho la ha hecho la familia, la hemos hecho con las activistas, con los defensores de derechos humanos, con la propia familia, investigando. Si se han logrado detenciones ha sido por la familia y así ha pasado en la gran mayoría de los Bueno, casos. lo vimos hace unos meses, ¿no? Bloqueando toda una familia. Era patriotismo, ¿no? En Avenida Patriotismo, en un edificio en donde estaban seguros que estaba la víctima y estaba sin Exacto. vida. Exacto. Entonces, esto busca que se homologue, que desde un principio se investigue con perspectiva de feminicidio y eso sí puede cambiar Eso sí puede el cambiar. curso de absolutamente toda una investigación. Sobre todo que el primer respondiente no nos salga con cosas tan absurdas como es un tema entre particulares, ¿no? Cuando la señora está gritando por auxilio y está diciendo que la van a matar y los policías se quedan afuera, brazos cruzados y dicen, es que al rato se reconcilian. ¿no? Sí, no, ni meterse, ¿no? Ni meterse al rato. ¿no? O cuando va una mujer y denuncia un acto de violencia reiterada y continua y lo que le dicen es, no me vengas a quitar mi tiempo porque al rato mañana tú vas a querer regresar con él. Y si quieres regresar o no con él, al final del día el Ministerio Público, el policía tiene que hacer su trabajo. El primer respondiente tiene responsabilidades y, por ejemplo, esta normativa, esta herramienta habla incluso de la sanción a los servidores públicos que actúen con negligencia o no quieran hacer su trabajo de manera adecuada en el orden de sus competencias. ¿no? Ya, pues por eso resulta interesante y sí útil, ¿no, Becky? Bastante. Claro, bastante, porque incluso se contempla ya a las infancias en la orfandad por feminicidio, se contempla ya incluso, se da más foco también a la investigación, la especialización, la capacitación constante, el hecho de que entre instituciones tengan comunicación. Eso también es importante, es muy interesante en esa parte, me llama la atención. Digo, es una deuda enorme, ¿no? Claro. Con las mujeres de este país, pero se está haciendo algo que sí podría impactar de alguna manera en las mujeres que han sufrido una tentativa de feminicidio, Claro. ¿no? Y en las víctimas que han muerto por un feminicidio. Sobre todo yo creo que algo que no se había hecho es ponerle rostro, decir que importan y que además de todo el feminicida no se puede escudar en que es algo que ha ocurrido de manera histórica, ¿no? Y justamente a esto nosotros atendemos cuando hablamos de que esta herramienta puede dar un principio de restitución histórica. Qué bueno. Pues vengan más seguido, hablemos de estos temas. A mí me interesan mucho y me interesa hablarlo con gente como ustedes, ¿no? Quien ha seguido toda la vida esto, quien lo ha sufrido y a partir de ello ha tenido una causa para toda la vida. Muchas gracias por venir, Becky y Rosalinda, se los agradezco Muchas muchísimo. gracias. Gracias. ¿Vienen pronto? Claro que sí. Claro.